Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro estudio bíblico del Nuevo Testamento. Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, y hoy queremos subrayar el versículo 2 de este capítulo 27. La primera partecita comienza con el capítulo 27, 1 hasta el versículo 8. Aquí tenemos el viaje a Roma, nos cuenta de una manera muy interesante y detallada también cómo se va realizando este viaje en alta mar, con los problemas, vientos, el hecho de querer llegar hasta un puerto, no pueden llegar, siguen rumbo a otras ciudades. En fin, todo lo que significaba en aquel tiempo el navegar por los mares. Y luego desde el versículo 9 hasta el versículo 44, es un capítulo bastante largo, tenemos la tempestad en el mar y el naufragio. Pablo con la gente que iban justamente naufragan. La primera parte ya nos presentan dificultades, pero en la segunda partecita ya tenemos un naufragio. Pablo comentará en la segunda carta que le escribe él, vamos a mirar un poco en la segunda carta que él escribe a los Corintios. Justamente él después comenta en el capítulo 11 todo lo que él había pasado, todas las dificultades que él había pasado. Miren lo que dice él. Yo pasé más fatigas desde el versículo, voy a leer desde el versículo 24. En 5 ocasiones he recibido de parte de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido azotado con varas. Una vez fui apedreado. 3 veces naufragué. 3 veces naufragué. De ella, 3 veces naufragué. Y pasé un día y una noche en alta mar. Ese es cuando él está gloriándose, ¿verdad?, en el sufrimiento. Todo lo que él pasó también. Vaya a ver la superapóstol. Acuérdate la oña, enta, lleva eita, orero, ya pa cuero, ya po pero, ya po amor. Hashem la estábamos hablando, me gustamos verme y en el sufrimiento, gloriarse en el sufrimiento. Ya veí, menes esta y te deben de viajar la ibaya, Esta, lleva, pesereco bebe añandú, pemba ebay. Y entonces, queridos amigos, aquí en este capítulo 27 vamos a tener una de estas experiencias que Pablo después también irá diciendo. En el capítulo 27, versículo 2, un viaje de fe y hermandad. El contexto histórico de este versículo es que encontramos a Pablo que se embarca en una nave adramitena
Es decir, aquí dice que se embarcaron a Italia, Pablo y algunos otros presos fueron entregados a un centurión de la cohorte augusta llamado Julio. Nos embarcamos en una nave de Adrimitio, upeajina ya es Adramitena, upeajina moto bañande yajañena, junto con otros prisioneros. Este es el contexto en que nos encontramos. Y ellos están yendo hacia Roma. ¿Quiénes le acompaña a él Aristarco, un fiel amigo de Tesalónica. Y este viaje, aunque era peligroso, forma parte del plan de Dios también para que Pablo testifique. En el versículo anterior y en nuestro estudio anterior habíamos dicho, vamos entonces hacia los confines de la tierra. En este caso, nada más y nada menos que la capital del imperio, Roma. Y nos vamos a encontrar ante el emperador, porque Pablo había apelado nada más y nada menos que al emperador. Apelo al César. Capítulo 25, versículo 11. Capítulo 26, versículo 32. Justamente el rey Agripa que dice, no, pero este no hizo nada malo. ¿Por qué este va a estar preso? No habría necesidad, absolutamente. Pero como él apeló al César, ya entró y cayó bajo las leyes romanas. Y el hecho de apelar al César, entonces, al César irás, ¿verdad? Es interesante, ¿verdad? Todo lo que está pasando. Pero detrás de esto está la teología de Lucas. Porque en el fondo, Lucas o ella señala de que este es el camino que Dios utiliza para llegar hasta el emperador. Incluso nosotros podemos decir que todas estas cosas, a menudo nosotros nos enfrentamos con situaciones difíciles, situaciones inciertas, pero igual el Señor escribe derecho en nuestros renglones erróneos, torcidos de la vida. A veces nosotros queremos respuestas, ¿verdad?, rápidas y caminos sin obstáculos, pero aquí estos versículos del 1 hasta el 8 nos van a mostrar que no todo es fácil. Yo suelo decir, no todo es dulce de leche, ya lleva, sino que hay también amarguras, hay dificultades, pero tenemos que utilizar estos caminos de las dificultades para una purificación y llegar a nuestro objetivo. Ahora, Aristarco ciertamente que no tenía la obligación de viajar con Pablo, pero eligió estar con él a pesar de los peligros. Esto nos muestra también el valor de la amistad y la hermandad en Cristo. Un viaje, por una parte, es un viaje de fe, porque Pablo está yendo para defender su propia fe. Pero al mismo tiempo le ponemos aquí de hermandad, porque que ellos que están yendo en una nave de Adrimitio, que estaba por zarpar rumbo a las costas de Asia, nos hicimos a la mar junto con Aristarco. Aquí también nos hicimos a la mar. Esto nos da la impresión de que Lucas le está acompañando también, ¿verdad? Un macedonio de Tesalónica le acompaña, y por eso es que estamos hablando también de hermandad. Por la fe en Jesucristo, pero ya huerecuay peñandera pisha o guataña en día yajato Pablo. Se ave ajatan de quere, ajata roiputi un hanguaya, nembarete hanguaya, ani eñeñandun de ño, y más todavía porque apelaste al César. Y eso sí que es bastante difícil lo que pediste. ¿Será que es un error? Parece que es un error, porque aquí, según ellos, dice este hombre, podría quedar libre. Pero este apeló al César y entonces al César irá. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Eres tú quien paga el precio de mi salvación, Jesús. Y no hay nadie que me ame tanto como lo haces tú en la cruz. Del Calvario derramaste tu perdón, tu poder me está sanando. Te doy gracias por tu amor, te doy gracias por tu amor. Estoy adorando tu gloria celestial. La creación entera canta, eres santo. Estoy adorando tu gloria celestial, la creación entera canta, eres santo, Dios de amor. Eres tú quien paga el precio de mi salvación, Jesús. Y no hay nadie que me ame tanto como lo haces tú en la cruz. Del Calvario derramaste tu perdón, tu poder me está sanando. Te doy gracias por tu amor, te doy gracias por tu amor. Estoy adorando tu gloria celestial, la creación entera canta,
santo. Estoy adorando tu gloria celestial. La creación entera canta. Eres santo, Dios de amor, Dios de amor. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Ñande Yarañe TV cumple 3 años. 3 años compartiendo la palabra de Dios las 24 horas del día. Te invitamos a celebrar con nosotros este aniversario muy especial. Sábado 5 de abril, 19 horas, misa de acción de gracias en la parroquia San José Obrero, Senador Long, Casilillo. 20 horas, cena de celebración, polideportivo de la parroquia San José Obrero. Acompáñanos a dar gracias a Dios por este camino de evangelización y crecimiento. Más informes al 0981 50 50 36. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento, capítulo 27, versículo 2. Un viaje de fe y hermandad, ya de Ñande. Jamás era la de fe, ya de y justamente porque aquí es Pablo, ¿verdad? Nos embarcamos en una nave de Adrimicio, es decir, Upevejina, ya Emma Ñande allí, y que Pablo va con otro compañero en dirección hacia Italia, o la Roma vecina, que estaba a punto de zarpar rumbo a las costas de Asia, y nos hicimos a la mar junto con Aristarco. Esto es lo que tenemos que subrayar, Mave Aristarco, y Aristarco es un amigo de Pablo que no le abandona. Él está a su lado y él entonces le acompaña porque imagínale por ambala y situación. Y defensa, nada más y nada menos que ante el César, ante el emperador. Tiene que ir lejísimo, tiene que ir hasta Roma. Aristarco es un macedonio de Tesalónica. Y entonces nosotros decíamos que la importancia de la compañía, queridos amigos, en los tiempos difíciles. Esta ya es una gran enseñanza para nosotros. Apeañan de Igatula ya es la Aristarco, porque Aristarco es de Macedonia. Aristarco oikoa baitejina loikoa. Incluso aquí el verbo que se utiliza de nuevo, volvemos al plural. Nos embarcamos, nos hicimos a la mar, junto con Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Cuando vivió mala hojayena, y es Lucas, ¿verdad? Nosotros sabemos que es Lucas, porque no es Pablo, porque Pablo también queda en tercera persona. Cuando se decidió que nos embarcaran a Italia, Pablo y algunos otros presos fueron entregados a un centurión de la cohorte augusta llamado Julio. O sea que es un tercero el que está
narrando, ellos incluía. Entonces quiere decir que de este momento de nuevo Lucas está entrando también aquí. Y entra también con ellos este tal Aristarco, que es un macedonio de Tesalónica. Hamba europea ñande la ñamañajina ya emave Aristarco. Y es el sentido de la compañía en los tiempos difíciles. Ñande coñaico temejina veñande la pisa, oña veñande que Aristarco no tenía la obligación en realidad de viajar con Pablo. No tenía ninguna obligación, pero sin embargo él eligió estar con él, a pesar de los peligros que también iba a pasar. Y esto demuestra nada más y nada menos que el valor de la amistad y la hermandad en Cristo. Ahora, nosotros tenemos que preguntarnos también en esta vida cristiana, peña de yaguatajabe, y peña de yayapoaña, ñandeico yahuerecuay, beisaguaña pisa, que nos apoyan. Primero nos apoyan en la fe, porque este es un acompañarnos en la fe. La einabe yaha marbe, pero ya juanmaya, ya po picnic, ya po vacaciones o lo que sea. Ya Cancún, ya Brasil, ya las costas, ape a moto, entonces. Un vecino entero que te haya hace, ya por las vacaciones. A veces ahí le ponen va. A veces ya hasta marbe o ya hasta embarcación, que también en aquel tiempo, imagínense las dificultades para atravesar el mar. Y es lo que nosotros vamos a encontrar también en este capítulo 27 después, porque la primera parte se nos va detallando cómo es este viaje hacia Italia, hacia Roma. Pero por otra parte, después vamos a ver del versículo 9 hasta el versículo 44, un naufragio, la tempestad en el mar. A veñan de socio, Aristarco le acompaña a Pablo como un hermano en la fe para darle fuerza en este apelo que él había hecho también al César. Porque y bueno, y así entonces comienza esta experiencia. Queridos amigos, tenemos que saber que Dios está en control aún de la tormenta, ¿verdad? Es siempre Dios el que dirige nuestra historia. No nos olvidemos lo que ya habíamos dicho de los libros también históricos del Antiguo Testamento. El libro de Josué, el libro de Samuel, el libro de los jueces, el libro de los reyes. También entra un poco después como continuación del libro de los jueces, el libro de Ruth, en fin. Estos libros que nos dicen directamente que Dios eligió Jerusalén como el lugar donde Él se va a manifestar, pero donde Él lo sino que es Él el que dirige esta historia de salvación. She avejina entonces a Moisés po, a Moisés cuán a lleva a peala Jerusalén será este lugar de donde yo me manifieste. A veces, bueno, a de versículo 8 del capítulo 1 de este mismo libro de Lucas. Hechos de los Apóstoles, de que comenzando por Jerusalén, siguiendo por Judea y Samaria, después llegamos hasta los confines de la tierra. Jamás ve confines de la tierra, Ana Avena. Ñamoñe por una ve Catubén. Estamos yendo hacia el centro, el Caracú del Imperio Romano, Roma. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 GB todos los días durante 15 días completos.
con Paco Box. Conectado a donde vayas. Has cambiado en mi vida, tantos sueños que hoy son realidad, tantos temores, tantas caídas y las barreras que contigo las pude superar. Y aunque a veces sienta que no es lo mismo, no puede llenar tanto vacío que hay dentro mío, y con mis dudas quiera irme hacia otro lugar. Y sin embargo estoy cantando porque te amo, aunque esta canción suene mal. Pintado tu amor. Mil dudas te sigo entregando, y todas las preguntas que te hago, responde siempre de la misma forma. Tiempo al tiempo y todo a su hora. Y sin embargo estoy cantando porque te amo, y aunque esta canción suene mal, te quiero yo cantar. Siento el sabor de tu presencia cuando sonriendo me muestras con cuánto color a mi vida ha pintado tu amor. Sin embargo estoy cantando porque te amo, y aunque esta canción suene mal, te quiero yo cantar. Siento el sabor de tu presencia cuando sonriendo me muestras con cuánto color a mi vida ha pintado tu amor. Y sin embargo estoy cantando porque te amo, y aunque esta canción suene mal, te quiero yo cantar. Siento el sabor de tu presencia cuando sonriendo me muestras con cuánto color a mi vida ha pintado tu amor. Con cuánto color a mi vida ha pintado
Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Los pitufos ya llegaron a Burger King. ¿Y vos estás listo para embarcarte en una nueva aventura al ritmo de la música y con muchísima diversión con tus pitufos favoritos? Vení ya y llévate los juguetes coleccionables de los pitufos. 12 juguetes en total, uno con cada cajita King Jr. Burger King, your way. Muchas veces la vida muestra su lado oscuro. En solo un instante todo se detiene. En ese momento de tristeza, sintiendo el corazón vencido, ya sin fuerzas. Y vienen preguntas a mi mente, pidiendo explicaciones a esta vida, con el corazón herido que solo grita: Señor mío, ¿en dónde estás? Y mis lágrimas se convierten en un puente que me lleva a ti, y las tristezas desaparecen, porque yo sé que te tengo aquí, y renuevo todas mis fuerzas, conociendo tu gran amor, derribando todos mis miedos, porque yo sé que te tengo aquí. Enredado en mi historia, doy vueltas la página, entre versos y palabras, una frase me responde, y lentamente una lágrima cae cuando dices: déjame ser Dios. Nadie podrá cortar mis alas, nadie impedirá que a mis sueños pueda volar, porque cuando el dolor es muy grande, sé que en tus brazos puedo estar. Y mis lágrimas se convierten en un puente que me lleva a ti, y las tristezas desaparecen, porque yo sé que te tengo aquí, y renuevo todas mis fuerzas, conociendo tu gran amor, derribando todos
Ñandeyarañe ETV cumple 3 años. 3 años compartiendo la palabra de Dios las 24 horas del día. Te invitamos a celebrar con nosotros este aniversario muy especial. Sábado 5 de abril, 19 horas, misa de acción de gracias en la parroquia San José Obrero, Senador Long, Casilillo. 20 horas, cena de celebración, polideportivo de la parroquia San José Obrero. Acompáñanos a dar gracias a Dios por este camino de evangelización y crecimiento. Más informes al 0981 50 50 36. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Estamos con el capítulo 27, el viaje a Roma. Pablo dice con algunos presos, se decidió que nos embarcaran a Italia. Pablo y algunos otros presos fueron entregados a un centurión de la corte augusta llamado Julio. Muy bien, hasta ahí todo bien, versículo primero. Lleva nuestro estudio bíblico. Ahora viene el segundo versículo que estamos desarrollando. Nos embarcamos en una nave de Adrimisio que estaba por zarpar rumbo a las costas de Asia. Y nos hicimos a la mar junto con Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Esta narración, en realidad, del capítulo 27, que irá del 1 al 44, es una narración detallada del último viaje de Pablo. Este será el último viaje de Pablo. Dice, volviendo, aquí encontramos de nuevo el nosotros, ya allí. Quiere decir que habe la de autor sagrado, Lucas, o aparece allí. En los momentos que nos encontramos desde Jerusalén hasta este momento que termina el capítulo 26 con el versículo 32, upebe ya es Pablo jaeñoina, haben doikeibe nosotros, doikeina guripe nosotros. Pero ahora en esta narración tan detallada de Pablo que va hacia Roma, volvemos al nosotros. O sea, el autor, el que está escribiendo, se introduce también dentro de la narración. Cuando se decidió, hasta ahí todo tranquilo, que nos embarcaran, quiere decir que a ella, y llaman a tu coave, embarcaran. Y algunos otros presos fueron entregados a un centurión de la corte Augusto, llamado Augusto. Ahí está, nosotros. Nos embarcamos en una nave de Adrimisio que estaba por zarpar rumbo a las costas. Y nos hicimos, ¿viste? Hoy que llega entonces el nosotros coave. El texto narra con mucha vivacidad los acontecimientos que en su época eran ciertamente bien conocidos. Entonces, cuando hoy Coagina lleva por estos que están navegando, son experiencias que siempre habían sucedido con los navegantes, con las personas. La tropa de soldados lleva a los prisioneros en un navío comercial cargado de trigo y 200 pasajeros. O sea que está la embarcación enfrenta una fuerte tempestad. La vida de todos está en riesgo. Pero Pablo, testimoniando la presencia de Dios en medio de las tribulaciones, mantiene la calma y consuela tanto a la tropa que lo custodia como a los tripulantes y pasajeros. Entonces, esto va a ser todo el capítulo 27, porque desde el versículo 9 hasta el 44, apenas ya topada y ya es chata y lleva esta tempestad.
pero upebe Pablo no ñemo mirinia lleva, sino que es esa confianza total en el Señor. Ahí llega upebe la opuá o arenga o mombarete a las tropas, a los soldados, en fin, incluso a los mismos presos que están allí, ¿verdad? Ahora nosotros hablábamos y decíamos en este versículo 2 que apareció este Aristarco, que era un macedonio de Tesalónica. Yo acompañaba a Pablo, ve ahí, yo ya tan en día, ya lo acompañaba a Pablo a ni, era ñiñandú, neño y terei, ahí está, la soledad. A ni ñiñandú te neño y terei, sino que ya tan en día, ya hay potá, lleva Pablo de ñiñandú pona, así es que tranquilo nomás, ya está en día. Miren, queridos amigos, que en esta, sobre todo en este viaje que va hacia Roma, las situaciones parece que no fueron tan buenas, porque después ya comienzan las tormentas, el viento fuerte, ellos quieren entrar en un puerto en Dicatuy o llegar a otro lugar. Pero ante todas estas dificultades y todas estas tormentas que encontramos en nuestra vida, upeágola en el fondo de Isaías y de Lucas, así como Pablo está yendo hacia Roma, y esto significa para él los intrínculis de la vida, las dificultades de la vida. Sino que porque o ella a través de la cruz, a través del sufrimiento y a través de tu empeño, porque tenés que vencer los sufrimientos para llegar a nuestro objetivo. Ay de mí si no evangelizara, hacer llegar la palabra de Dios a los confines de la tierra. Roma. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Y están en el jardín del Edén. En este jardín todo es grandioso, todo es exactamente como debería ser, excepto que hay un árbol del que Dios les dijo que no coman porque es peligroso y los matará. Entonces todo es eso. Eviten este árbol frutal y todo estará bien. Así es, parece muy sencillo, pero en este jardín hay una serpiente. Esta les empieza a contar una historia diferente. Les dice que si comes de este árbol no te matará. De hecho, hará que seas como Dios. Adán y Eva le creen a la serpiente y comen del fruto. Debido a esto, la bondad del jardín se pierde trágicamente. La maldad y la muerte entran al mundo bueno de Dios. ¿Por qué hay una serpiente que habla en el jardín? Esto es un problema. Sí, es muy extraño. Lo más extraño es el hecho de que la Biblia no dice por qué o cómo esa cosa llegó ahí. Solo presenta a la serpiente como una criatura que está en rebelión contra Dios y quiere que otras personas duden de la bondad de Dios y guiarlos en un camino hacia la muerte. Lo que sea esta serpiente es la fuente de la maldad que permea nuestro mundo y nuestras vidas, aún hasta hoy. Pero hay alguna esperanza, porque justo aquí en esta historia, Dios hace esta interesante promesa a Adán y Eva. Alguien vendrá en el futuro, un hijo de Eva. Este vendrá y aplastará la cabeza de la serpiente y destruirá la maldad desde su fuente. Sin embargo, durante esta batalla la serpiente lo morderá en el talón. Es como una destrucción mutua. Sí, es una promesa extraña pero hermosa. Y se nos deja ahí hasta el próximo momento clave de esta narración, cuando Dios selecciona a este hombre llamado Abraham. Él le dice que a través de su familia, la bondad y la bendición serán restauradas en todas las naciones de la tierra. Siguiendo a esta familia, llegamos a uno de los bisnietos de Abraham, un hombre llamado Judá. Él recibe la promesa de que un rey vendrá de su descendencia y que todo el mundo seguirá a este rey. Él traerá paz y armonía y habrá mucha comida y vino, y leche y viñedos, y todo será magnífico. El primer rey que conocemos de la línea de Judá es un hombre llamado el rey David. Él es un héroe. Tal vez será él quien aplastará a la serpiente. Pero resulta que David está infectado con el mismo mal que el resto de la humanidad. Él nunca aplasta a la serpiente, sino todo lo contrario.
Sin embargo, Dios le hace una promesa a David, que este rey eventualmente vendrá de su descendencia. Pero mientras la historia sigue, una por una, cada generación de sus hijos son unos cabeza dura. Ellos se rinden ante la serpiente, ellos escogen la maldad, ellos buscan dinero, sexo y poder siguiendo a otros dioses. Las cosas se ponen tan mal que destruyen completamente a la nación de Israel. El grande y malvado imperio de Babilonia los destruye. Ahora no hay reyes para cumplir la promesa. Parece que el plan está arruinado. Durante estos días oscuros aparece un grupo de locos llamados profetas. Ellos seguían hablando del rey que vendría y recordándonos la promesa de que vendrá y derrotará la maldad. Él restaurará el jardín. Un profeta en específico, Isaías, nos dice por qué este rey es golpeado. Isaías nos dice que el rey prometido es herido debido a la maldad de la humanidad y que ésta lo mata. Pero de repente regresa. Isaías dice que debido a que él sufrió estas heridas, él puede convertirse en una fuente de sanidad para otras personas. Pero el Antiguo Testamento termina y el rey que aplastará a la serpiente del que todos han estado hablando nunca aparece. Esta es la razón por la que cuando el Nuevo Testamento comienza, nos presenta a Jesús de Nazaret no como un hombre cualquiera, sino como alguien que viene a cumplir específicamente estas antiguas promesas. Aprendemos que él es del linaje de David, Judá y Abraham. Él va por todo Israel anunciando que la bondad del reino de Dios está aquí y ahora. Él empieza confrontando los efectos de la maldad en la gente, sanándolas, perdonando sus pecados y su maldad. Mucha gente está creyendo que él es, en realidad, el rey prometido. Pero Jesús empieza a decir a sus seguidores más cercanos que él se convertirá en rey y que traerá la paz cargando sobre sí mismo todo el peso de la maldad de la humanidad. La herida fatal de la serpiente. Exactamente. Y así parece que la serpiente gana. Esta historia sería una verdadera tragedia, excepto por lo que pasa después. Jesús se levanta de los muertos. Ahora Jesús tiene en sí mismo el poder sobre la maldad y sobre la muerte. El resto del Nuevo Testamento hace la declaración de que el poder de Jesús sobre el mal y la muerte ahora está disponible para nosotros, para empezar a confrontar los efectos del mal en nuestras propias vidas. Pero todavía la muerte y el mal son problemas reales en el mundo alrededor nuestro. La historia de la Biblia termina describiendo este día futuro, cuando Jesús regresa y completa la tarea. Destruye a la serpiente de una vez y para siempre y restaura la bondad del huerto aquí en la tierra. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? En el silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Ven, toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restáurame hoy. Un vaso nuevo seré si me construye tu amor. En el silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Ven, toma mi corazón,
sos mi barro y restaurame hoy. Un vaso nuevo seré si me construye tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Y si no miro tu cruz, pierde sentido mi historia y vana es la gloria. Que no me faltes, Jesús, llena mi vida de luz en Jesús. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe'e. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe'e, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe'e, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el capítulo 27 de Hechos de los Apóstoles. El versículo 2 principalmente subrayamos, y aquí como una reflexión, ¿verdad?, profunda, interesante de este capítulo 2, tenemos que decir que este viaje, que, bueno, es un poco a la fuerza, ¿verdad?, porque Pablo había apelado al César, y si apela al César tiene que ir junto al emperador. Jamón el emperador en Roma. Entonces, oyerahana catuete lleva. Dios dirige la historia, decíamos. Tal vez fue un error de Pablo eso de apelar al César. En un momento en que se encuentra con Festo, él dice, es aquí donde yo tengo que ser juzgado. No en Jerusalén, frente al Sanedrín. Eso no tiene nada que ver. Pero ahí tuvo iracure entonces Pablo, porque nosotros le conocemos también cuál es el temperamento de Pablo, cuál es la personalidad de Pablo. Sin pelos en la lengua y las cosas, y algunas veces no tiene esa diplomacia necesaria para expresarse. Oye, expresaba ahí, entonces la otra en duda, entonces ya hiposhuma, y como el otro tiene una autoridad como dice la palabra de Dios, de condenarte, de mandarte a la prisión, de matarte, lo que sea, oye, huella, o copine el hombre, bueno, todo lo que vos quieras. Entonces es un error, ¿verdad? Un error, porque él se confronta directamente, pero por la verdad. Ciertamente que las autoridades en este caso no tienen absolutamente la verdad, sino que hasta podríamos decir que es un abuso de poder, ¿verdad? Porque sabiendo bien cuál es la verdad, ellos continúan encadenando a Pablo. Incluso ellos decían, ¿verdad? En el versículo 32 del capítulo 26, cuando terminaba, y Agripa dijo a Festo, este hombre podría quedar libre. Cuando el cuimba evite lleva, de gore yeruregu yare semba, el añamoita ave anila joreite hina Pablo amó junto al César, y yo no sé ni qué es lo que voy a escribir. Va argumento. Esa fue una de las cosas, ¿se acuerdan? Porque cuando terminaba, yo comprendí que no había hecho algo que mereciera la muerte, y Festo. Pero como él mismo apeló al emperador, Pablo, he decidido enviarlo. O sea que ya le pone bajo la ley romana y dice, bueno, de la Yerulea Europea, y por lo tanto, orejota ante el emperador, sin ningún problema. No tengo definido aquí lo que no tenía definido todavía
Festo era, ¿qué cosa? Lo que escribiré a mi señor. Es decir, en la carta de recomendación. ¿Qué es lo que yo le voy a decir al emperador? Ere aguerucabeme cocaraico a San Pablo. ¿Por qué les traigo a San Pablo aquí? ¿Por qué te traigo a San Pablo? Ela y yerros. Ela y baína. Diga tu aguayandere juzga. Y, o si no, oye, puca pata y la festore y hasta le puede costar la cabeza, por decirlo así, ¿verdad? O le puede costar por lo menos el puesto. Más yo te acepto, a ver si esto lo haré. Con a Pepe, sí, más, porque Pepe no tiene nada que ver. Entonces le dice, he traído ante usted, especialmente ante ti, rey Agripa, para saber, después de interrogarlo, qué escribir. ¿Qué escribir? Pues me parece absurdo enviar a un preso sin indicar las acusaciones que hay contra él. Y es lo más lógico, ¿verdad? Básicamente ya teníamos dos veces preso, bebé, ya mondó a Nina, ya explica cuál, Nina, ya cuál, va a erevarla, a Eoina, va a erevarla, ya mondó, bebé. Y aquí en el capítulo, por eso 27, ya hay el versículo 2, nos damos cuenta que hay en el viaje de Pablo un propósito. Y los dos, ahora podemos decir, tanto Pablo y Aristarco, no sabían exactamente lo que les estaban esperando, pero confiaban en Dios. También cada uno de nosotros, esa es la enseñanza, tendríamos que confiar. Algunas veces en la yecua ponaina, moto para la yajayaina, ya huereco la de GPS, ya huereco a la de opción fundamental, pero ya allá beta pere, ya esa está, ella yujuya jaoina. Y algunas veces en ese camino también encontramos cosas que nos pueden distraer. O también podemos encontrar obstáculos que no nos dejan seguir. Y ante esa situación tenemos que ser capaces, para no encontrarnos solos, en primer lugar, buscar personas que caminen con nosotros. A ver, Aristarco o Yapobe, o Guasta, Pablo o Joendie. Después también un segundo elemento, confiar en Dios. Aunque nuestro viaje sea difícil, o mejor dicho, yo diría, justamente porque nuestro viaje es difícil, upe veñan de ñañe mombaretea, veñan de yara, ñan de yara po veñan ñemoy. Y un tercer elemento, cada escalada de nuestra vida, queridos amigos, tiene un propósito divino. Cada escalada en nuestra propia vida, cada vez que ya yupía yaina, cada vez que ya bota algo y puajúa. Primero, tenemos que confiar en el Señor y tenemos que mirar como un propósito divino. No hay casualidad, sino que causalidad. Muy bien, queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor. Ñañimón baretequen a veña de yarares a lleva, y allí tu ues allá de acuerdo a lo que Él nos pide siempre. Y les dejo la bendición del Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.